Mientras tanto, no cesa la tortura hacia los presos políticos. La madrugada de este miércoles, 14 jóvenes que se encuentran en huelga de hambre, recluidos en la sede de la policía política, fueron torturados por funcionarios de ese cuerpo de inteligencia. La denuncia la realizó el diputado Rosmin Mantilla, quien pudo conversar con varios de los internos luego de permanecer más de 48 horas encadenado en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas, exigiendo la liberación de sus compañeros. Oliver Fernández en Caracas tiene el reporte. En estos momentos hago responsable a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, por lo que le pasa a mis compañeros. Sigue la tortura a todos los presos políticos. Para el diputado Rosmin Mantilla, la gestión más eficiente que tiene la administración de Nicolás Maduro es la tortura y la persecución política. Es importante decir que la tortura es la ministra más eficiente de Nicolás Maduro. Es la forma de conseguir declaraciones y delaciones forzadas de todos los presos políticos. Rosmin Mantilla junto a Araminta González fueron liberados el pasado mes de noviembre, luego de varias complicaciones de salud. Sin embargo, de los más de 100 presos políticos, 34 se encuentran en estado de gravedad. Araminta es otro caso como el mío, de que no hay que agradecer ningún tipo de libertad en ninguna mesa de diálogo. Araminta la llevaron al extremo de lo psiquiátrico. Araminta hoy no es la misma mujer. O sea, no hay que agradecer nada porque simplemente es la lucha por la vida, la lucha por la dignidad y los derechos humanos de todos los venezolanos. En un país donde se encierra y se atenta en contra de la vida de quienes piensan distinto, no se puede hablar de diálogo, y mucho menos de democracia. Son palabras de la diputada Gaby Arellano. El caso de Araminta es dantesco, y esa misma suerte puede correr hoy Betty Croft o Daniel o Andrea González, que están en huelga de hambre y fueron vejadas, golpeadas, desnudadas. Mi suplente, un diputado de la Asamblea Nacional, hoy está en huelga de hambre, fue golpeado, fue vejado. Es allí donde vemos al monstruo que tiene hoy las riendas del país. La mesa de diálogo se retomará el próximo 13 de enero. Una vez más, se desvanece la esperanza para los presos políticos. Un diciembre más tras las rejas. Incluso con la presencia acá del Vaticano, no ha sido posible que el gobierno entienda que no puede seguir con la persecución. Por eso, nosotros planteamos la necesidad de mantener la presión de calle. Dirigentes del partido Voluntad Popular agradecen la gestión del Vaticano como mediador del diálogo entre oposición y gobierno, pero no confían en que haya resultados positivos. Los diputados Rosmin Mantilla, Juan Andrés Mejía y la diputada Gaby Arellano aseguran que continuarán en las calles, exigirán a la Asamblea Nacional que se retome la agenda parlamentaria hasta lograr no solo la liberación de los llamados presos políticos, sino también que se declare la responsabilidad política al presidente Nicolás Maduro y el abandono del cargo. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por la información. Está con nosotros Jairo Librero. Jairo, buena tarde, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Quiero comentar con Jairo todo lo que tiene que ver con la Mesa de la Unidad, lo que arrojan las encuestas en este momento, pero tengo en línea telefónica a Teresli Malabella, es abogada, defensora de los derechos humanos. Teresli, ¿qué es lo que, sé que te tomamos de sorpresa, que estás en la calle, pero qué es lo que está pasando con estas denuncias de tortura? Aquellos que están presos, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué se insiste en hostigarlos en este momento? ¿Hay algo particular que esté ocurriendo? No, Irania, hola, gracias por la llamada, Irania. No, sencillamente esa es la forma de actuar del SEBIN. Ellos son así. En este momento la tortura se profiere porque ellos están en huelga de hambre, lejos de respetar su decisión, permitir que se les haga llegar agua, suero fisiológico, atenderlos, permitir la entrada al Ministerio Público de los diputados que fueron hoy, de los familiares, de nosotros sus abogados, los aíslan y es como una especie de castigo. Las mujeres que están de huelga de hambre también las desnudaron, las dejaron, las empujaron, hubo hasta mordiscos allí de los funcionarios hacia los muchachos que están en huelga de hambre. O sea, es terrible, la situación aquí es espantosa. Alguien me comentaba que tuvo tiempo de vivir o de escuchar las experiencias de Digepol y dice que es totalmente diferente aquella policía a esta, que es peor. Allí recuerda, Idania, que tienen gente presa a quienes se les han librado boletas de libertad. Entre esas muchachas está Venus, ella es funcionaria de la policía de Chacao, que tiene ya su libertad en las manos del SEBIN y no se las otorgan sencillamente porque aquí ya no mandan los jueces. Hace mucho tiempo
pero ahora es evidente, es dantesco. La libertad la otorga el director del SEBIN cuando quiere. Eso es un centro de tortura, de desesperación, con un karma altísimo, las energías bajísimas. No te imaginas lo que es el SEBIN para todos estos presos, para el país, para los familiares, para los abogados, cuando sabemos que los van a trasladar para allá, ya sabemos el futuro que les espera. Bueno, debería ser, no solo para quienes van, para los abogados, para los familiares de los presos, es decir, tendría que ser una vergüenza para el país. Jairo Libreros, que es nuestro analista permanente, está con nosotros. No te vayas, Teresa, espérate, pero Jairo me hace señas que quería comentar algo. Y Dania, si uno mira la historia en América Latina, particularmente lo que ocurrió en Brasil, en Uruguay, en Argentina y en Chile, sobre cómo los torturadores en esos regímenes utilizan no solamente diferentes artimañas relacionadas con mayores vejámenes en contra de los prisioneros, encuentran un punto en común y es la impunidad. Los torturadores terminan considerando que los problemas que pasan en la calle los pueden superar de manera particular torturando a quienes ellos creen que representan especialmente las figuras que ocasionaron el caos y que los pone a ellos en tela de juicio. La gran mayoría de esos juicios se han sido recopilados y se han encontrado patrones criminales de comportamiento, y el patrón que lleva es la impunidad, porque saben que eso que hacen dentro de una cárcel en completa tranquilidad no lo pueden hacer en el espacio público. Por eso cuando las dictaduras están en los momentos más críticos, no es que se tenga conducción de la tortura, sino que agentes individualmente desfogan las energías negativas, humillando más a los presos políticos. Esto no es una justificación, simplemente es la explicación de lo que tienen los torturadores en la mente, que ya ocurrió en América Latina y que iba a ocurrir en una dictadura como la de Maduro. Ahora, Teresli, cuando ocurren cosas como estas que decía Rosby Mantilla y que tú estás señalando de los mordiscos, pero ¿cómo es eso que van a morder a los presos? Es decir, ¿cómo lo documentan ustedes? ¿Cómo queda eso, es decir, para la historia? ¿En la mera narración de los presos? Sí, definitivamente es como dice Jaime Librero, ellos se sienten impunes. Fíjate tú que eso lo conoce perfectamente la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, lo conocen las instituciones, entre comillas, que deberían ponerle coto a este asunto y no lo hacen. Entonces saben que lo que hagan allí, bueno, va a ser impune, creen ellos, porque nosotros sí estamos documentando, nosotros sí estamos dejando testimonio y denuncia de que esto está sucediendo en el país. No solamente hacen eso, le ponen electricidad en los ojos. No estoy diciendo ahorita a los que están en huelga de hambre, pero a los funcionarios de la policía de Sacado le pusieron electricidad en los ojos, por ejemplo. Qué forma tan espantosa. O sea, de llevarse uno a torturar y decirle ya vengo por el otro. Se escuchan los gritos, ellos saben lo que está en bolsas en la cabeza. Bueno, las técnicas de tortura que siempre se han implementado, un poco mejoradas y con más ingenio por parte de ellos, pero se saben impunes. Porque esto que estamos hablando nosotros ahorita lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, lo hemos consignado en la Fiscalía, el Ministerio Público va a los 2 meses cuando yo no deja cicatriz la tortura, y es que en general las torturas no dejan cicatrices porque ellos se ocupan de eso, ellos saben cómo hacerlo de modo tal que no queden cicatrices, y si vas a los 3 meses y nada más vas a tomar en cuenta el daño físico que se ha causado, pues nada estás haciendo. Ellos lo que hacen es protegerse ellos. Los médicos van y en estado general satisfactorio, pero las huellas de la tortura no solo son físicas, son psicológicas y son bestiales. Los testimonios de ellos, después que salen de allí, contando porque ver que están torturando a otros causa la misma angustia, sí, claro, el mismo por supuesto, desasosiego, porque tienen por ti. Claro. Ay, es peor, sí. Y Dani, fíjese que en el 2010, tratando de entender América Latina, se dieron los juicios contra Videla en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y tuve la oportunidad, por contactos, de acudir a por lo menos unas 6 o 7 horas de audiencia. Uno de los testigos narró algo que a mí me impactó y creo que no voy a olvidarlo. Cómo era la secuencia de la tortura, porque una cosa es la forma en la cual se tortura a quien se sabe que no va a salir mientras que exista la dictadura, y a unos que entran y salen. Entonces ellos programaban con médicos, y Dania, presencia de médicos, un proceso que duraba entre 12 y 16 días. Empezaba la tortura psicológica, seguía la tortura física,
Y los 4 o 5 días finales era el proceso de recuperación. Llevaban peluqueros, los arreglaban, les diseñaban una cantidad de aspectos de fortalecimiento psicológico y médico para tratar de evitar la documentación del caso y que se generaran procesos de dependencia. Si uno sigue esos patrones de comportamiento y la dictadura de Maduro se mantiene, no abandona esta situación, lo que vamos a ver, Idania, muy seguramente es la entrada de presos y la salida de presos. Entran para ser torturados, para que salgan y cuenten las atrocidades sin poderlas evidenciar, y eso genera mucho más odio. Esa situación se ha dado en toda América Latina, en dictaduras o en regímenes fuertes en la época de la doctrina de la seguridad nacional. Y yo sé, Teresli, Jairo, por ejemplo, que Tamara Sujú introdujo en la Corte Penal, por lo menos, la denuncia de una tortura sistematizada, porque lo que hay en Venezuela en este momento no son casos aislados. No. Es decir, lo que hay en Venezuela es una tortura sistematizada desde hace unos años para acá. Lo que pasa en el norte del país ocurre al oriente, lo que ocurre en el oriente ocurre en occidente. Es decir, en diferentes centros penitenciarios hay una misma manera de actuar. Teresli, esto ustedes lo manejan también. Sí. Bueno, recuerda, por ejemplo, la tumba que mantuvieron a Lorenz Ale y Gabriel Vallés en aislamiento celular durante 2 años y 3 meses. Cuando los pasaron al helicoide después de todo este tiempo, no te imaginas, Idania, ellos estaban felices y contando el daño que ellos mismos mentalmente tenían. O sea, tienen la oportunidad de evaluar cómo se estaban sintiendo, lo que vivieron allá dentro, 2 años y 3 meses, y que aquí nadie hacía absolutamente nada, estar en aislamiento celular. Por otra parte, existen cárceles aquí con regímenes espantosos, los que los ponen a cantar canciones a la revolución, canciones a Chávez, el que no canta, pues lo golpean. Recuerda al gato Alexander Tirado, Raúl Baduel, que le daban con el comenalga, que es un bate que lo abren por la mitad. Si no cantas las canciones, pues te montaban pistolas en la cabeza, luego venían las torturas. Es verdad lo que él dice, ¿no? Y lo que tú dices, Diana, no solamente la tortura es allí en el SEBIN, es en distintas cárceles del país. Y bueno, te repito 1000 veces, lo más triste es que todo el mundo las conoce, y nosotros desde nuestro espacio lo único que podemos hacer es denunciar y pedir que saquen a esa persona, pero es un reciclaje. Ahí están las cárceles 26 de julio y Uribana, que el régimen implementado ya de por sí, entrar, que te anulan como persona y eres un número, te quitan, te rapan el cabello, te ponen un uniforme, unas cholas, y de ahí tú tienes que hacer lo que ellos digan a la hora que ellos digan. No te puedes bañar cuando tú quieres, tienes que cantar de Chávez, una disciplina como militarizada, claro, pero que hace muchísimo daño. Pues quiero agradecer a Teresli Malavé, abogada defensora de los derechos humanos, por estar con nosotros estos minutos desde Caracas. Teresli, buena tarde para ti. Un abrazo, Idania. Igual. Es una situación complicada y esto, a ver, es algo público y es algo que tienen organismos internacionales. Ahora, en medio de esta circunstancia, está el drama de la Mesa de la Unidad, está los 2 meses que se han perdido, escuchaba yo a Chugo Torrealba hace un momento decir, nos quitaron el derecho constitucional del revocatorio, y uno pregunta, ¿se los quitaron o lo entregaron? Y Dania, lo entregaron. Aquí hay 2 puntos que son sensibles. En primer lugar, creo que se ha demostrado en las últimas semanas la incapacidad que tiene un sector importante de la Mesa de Unidad Democrática, no solamente para gestionar la voluntad popular, sino para llegar a acuerdos con semejante respaldo, que veo muy difícil que se repita en el corto plazo. En segundo lugar, y Dania, hay que tener en cuenta, ellos permitieron que se mantuviera la capacidad de manipulación en Miraflores cuando ellos llegaron a tener el sartén por el mango. Eso es culpa de la actual dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Y en tercer lugar, y Dani, hay algo que es una locura que nunca pensé que fuera a ocurrir. Te decía que recordaba los diferentes textos que se han escrito sobre la muerte de Monseñor Romero en El Salvador. Dice la gran mayoría de autores, John Lee Anderson, bueno, muchos han citado eso, que las homilías que más afectaban al sector militar en El Salvador era cuando él hablaba del suicidio político, y él decía que la incapacidad que tenía
Arena, pero especialmente los militares, de llegar a consensos mínimos para disminuir la intensidad del conflicto y buscar una salida que los beneficiara, era la verdadera razón por la cual estaba empantanado todo el diálogo. Y yo creo que esas homilías de él y las descripciones metafóricas que él traía caen como anillo al dedo, no porque las de la Mesa de la Unidad Democrática tengan comportamientos criminales, pero sí han sido torpes, y de manera particular, cuando uno tiene el poder y no es capaz de gestionarlo, termina suicidándose en términos políticos. Tuvieron todas las oportunidades para sacar adelante la gestión, no solamente para convocar por la presión de calle una fecha clara, precisa y exacta, como lo dice la Carta del Vaticano que se dio a conocer esta mañana, sino particularmente para convertir la voluntad popular en acciones de calle democrática. Cuando uno no es capaz de hacer eso, es incapacidad, falta de liderazgo, pero también un suicidio político. Y llega Navidad, que es una época en que la gente quiere salir, comprar algo, y de alguna manera, para paliar toda esta crítica circunstancia por la que se está atravesando, pues el gobierno de Venezuela continúa persiguiendo a los empresarios y obliga a bajar los precios, simplemente porque hay que bajarlos. Vean esta nota. Bajar los precios, bajar los precios, bajar. Pero vos que me bajan los precios, no. Así de arbitraria fue la forma como obligaron a comerciantes venezolanos a rebajar los precios de sus mercancías. El operativo especial del gobierno estuvo encabezado por el propio Superintendente Nacional de Precios Justos. Ninguno revisa factura. Bájame de una vez el promototario. Yo te dije, no pierdas tiempo en eso. Todo esto cada vez están comiendo la noche. No, aquí lo que estás haciendo es poteo, un paro, una vaina. Baja los precios. No solo fueron obligados a bajar sus precios sin comprobar costos, también amenazados con cárcel. Una conducta que para la Cámara de Comercio de Caracas es una muestra de abuso de poder y de la ilegalidad que practica el régimen venezolano. Y en ese video lo que uno puede apreciar es la distancia que hay entre la legalidad, una legalidad que no existe, y la arbitrariedad que este régimen practica cuando no concede ninguna fórmula de debido proceso ni acepta ningún tipo de presunción de inocencia. Luego de esta medida, grupos de personas se mantienen a las afueras de estos negocios fiscalizados, tratando de adquirir productos a menor costo. Bueno, pienso comprar, depende. ¿Está de acuerdo con la bajada de los precios? Claro que sí. Sin embargo, la realidad es que ni con el descuento obligado, el sueldo promedio en el país alcanza, por ejemplo, para estrenar un par de zapatos. No estoy de acuerdo con nada de eso. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Y aparte de eso, esa gente, ¿qué van a hacer? Baja y vas, y hay unos que ni abren. No tienen cómo poner los precios para que un sueldo mínimo que tú no puedes comprar zapatos. Ahorita no se puede, yo no estoy de acuerdo con eso. Alerta a la Cámara de Comercio de Caracas que estos operativos desencadenarán cierres de establecimientos. Para la fecha contabilizan en el año más de 30.000 empresas que han dejado de funcionar. La condición de la economía venezolana se explica precisamente por esta conducta del gobierno venezolano. Una conducta que, tratada o vista así, lo único que ha producido es la depresión económica que vivimos, la inflación, la escasez, el cierre de empresas y el desempleo. Se han perdido uno tras otro unas 30.000 empresas nada más que este año y 770.000 empleos precisamente porque el gobierno no deja de insistir en esta reprobable forma de tratar al comercio. Pese a estas ofertas obligadas por el gobierno nacional y a que nos encontramos en época que por tradición los venezolanos acuden a comprar los estrenos, los juguetes y los regalos de Navidad, los comercios se muestran poco visitados por los ciudadanos. Muchos los atañen a la crisis. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. Decía un dicho popular, a ver, es como Jalisco, si pierde, arrebata. Así es, y Dani, este tipo de comportamientos de expropiación colectiva con sanción penal, pues, yo creo que es descomunal. Yo creo que ni a la propia China comunista en el peor momento de su historia se atrevió a adelantar este tipo de operaciones. Creo que sí hay antecedentes, y Dani, yo creo que vamos a encontrar en la historia de la humanidad
lugares comunes, pero sabemos cuál va a ser el resultado económico. No se puede vender, tú no puedes obligar a diferentes actores de la cadena de producción y de venta a disminuir los precios al 30%. No porque yo puedes, quiero. La lógica dice que no puedes, pero puedes. Entran, me bajan el 30%, que, no quiere, preso va, lo vimos. Estoy de acuerdo contigo, pero en la cadena no se puede garantizar, se hace solamente con la última instancia, que es el vendedor. Cuando tú intentas mirar cómo es la cadena, el que trae los zapatos del exterior, el que los registra, el que los mete contrabando, el que los revende, no lo pueden tocar. No, entonces, es quiebre de la economía. La pregunta es, ¿puede quebrar más de lo que estaba?